Hola muchachos, ¿cómo están? Gusto de verles. Vamos a trabajar en la sesión de esta tarde con un tema que para muchos es misterioso, ¿ya? Para muchos niños juegan, ¿cierto?, con estas pegatinas en los refrigeradores, no sabiendo bien, ¿cierto?, lo que está sucediendo allí. Ese tema, ¿cierto?, al que me refiero, ya lo tengo escrito en mi pizarrón, es el magnetismo, ¿ya? Hasta hace algunos años el magnetismo estaba, por así decirlo, separado como una unidad aparte dentro de lo que es la malla de la física, ¿verdad? Bueno, esto hasta hace algún tiempo, ya les voy a contar por qué. Hablemos un poquito del magnetismo. ¿Se inventó? ¿Se descubrió? ¿De dónde aparece esto del magnetismo? Bueno, la verdad que no es tan misterioso. Fue un descubrimiento que hicieron los griegos por allá por una ciudad llamada Magnesia. Fíjense el nombre de la ciudad, Magnesia, una ciudad en el Asia Menor, ¿ya? En donde, por casualidad, como muchos de lo que acontece en física, ¿cierto?, por casualidad se descubre un mineral, una piedra, ¿cierto?, que estos griegos le encontraron ciertas cualidades. ¿Cuál era la mayor cualidad que tenía que les llamó tanto la atención? Bueno, esta piedra, ¿cierto?, atraía pequeños metales que contenían óxido ferroso, ¿ya? Entre otras cosas contenían óxido ferroso, y este mineral, ¿cierto?, esta piedra, como atraía esos metales y fue descubierto en Magnesia, se le llamó imán natural. Pasó a ser un imán natural, ¿ya? Y la característica básica es que tenía la capacidad de atraer entonces estos ciertos metales, no todos, ciertos metales, aquellos que tienen óxido ferroso. Y, repito, como fue descubierto en Magnesia, se le llamó a esto, ¿cierto?, la magnetita. Y la piedra pasó a llamarse el imán natural, ¿ya? Este imán natural, la primera característica que tiene es que puede lograr generar imanes artificiales. Estos elementos, estos materiales que tienen óxido ferroso y que son atraídos por él, ¿cierto?, y quedan adosados a él, después de un tiempo adquieren las mismas cualidades que tiene el imán natural. Estos nuevos elementos son los llamados imanes artificiales, ¿ya? Entonces tenemos el imán natural por un lado y por otro lado los imanes artificiales. Las características, las mismas. ¿Cuáles eran las propiedades o las características que los griegos lograron ver en ellos? Primero, que si la piedra, ¿cierto?, encontrada era de esa forma, atraía, como les digo, a un trozo de metal. Este metal pasaba a llamarse imán artificial, ¿cierto?, hecho por un imán natural, la magnetita, ¿ya? Pensemos entonces en este imán artificial ya generado. Una de las cualidades que tienen estos imanes es que se polarizan, es decir, tienen dos polos, dos polaridades, ¿ya? ¿Y cómo se ven esas polaridades? ¿Cómo descubrieron estas polaridades? Sencillamente a este imán natural le esparcieron sobre sí limadura de hierro. Y esa limadura de hierro se adosaba más que nada en las puntas. De ahí el nombre polaridad. Se polarizó. Se separaron, ¿verdad? Las puntas, los polos del imán entonces tenían mucha más fuerza atractiva que el resto. El resto casi nada. Mayormente dada en los polos. Entonces, primera característica, muchachos. Los imanes, ya sean naturales o artificiales, ¿cierto?, imanes como tal, tienen polaridad. Tienen dos polos marcados por esta capacidad de atracción. Ahora, si este imán tú lo cuelgas, si los griegos colgaban a lo mejor esto que habían encontrado, o ahora nosotros colgamos un imán artificial,
el imán artificial va a comenzar a girar, buscando una posición que a él le acomode. Natural, por cierto. Y esa posición es siempre en la misma dirección norte-sur de la Tierra. Es decir, si yo te dibujo acá nuestro planeta, y te dibujo acá nuestro polo norte, y te dibujo acá nuestro polo sur, como todos lo conocemos, y tú hacías oscilar un imán, el imán siempre iba a estar dirigido en esta dirección norte-sur. Y como el imán tenía tiene dos polaridades, bueno, a la polaridad, ¿cierto?, que apunta, ¿cierto?, al norte, se le denominó polo norte, y al lugar que apuntaba hacia el sur, se le llamó polo sur del imán. Por lo tanto, muchachos, los imanes tienen polaridades, y una de ellas es el polo norte y otro el polo sur magnético. ¿Estamos? Ya tenemos tres características. Primero, que atrae materiales oxidoferrosos. Segundo, que tiene polaridad. Y tercero, que estas polaridades son norte-sur. ¿Por qué? Porque todos los imanes se van a orientar en la dirección norte-sur de nuestro planeta. Extraño eso, ¿verdad? Qué extraño. Bueno, también le extrañó mucho a un científico, ¿cierto?, al señor William Gilbert, ¿cierto?, un estudioso también físico, ¿verdad?, que trabajó con imanes mucho, y él dio, bueno, en un libro que hizo, ¿cierto?, en su tiempo, no me recuerdo en este momento bien el año, ¿ya?, pero dio a conocer las características de los imanes, y él, más aún, dio a conocer que la Tierra, o sea, que este fenómeno de orientación del imán sucedía porque la Tierra en sí, nuestro planeta, muchachos, es un tremendo imán. Nuestro planeta es un tremendo imán. Y por eso que este imán artificial o la misma magnetita, ¿verdad?, se orientaba siempre en esta dirección. Lo afectaba. Porque nuestro planeta también es un imán. Obviamente con polaridades, ¿ya? Perfecto. Esto es lindísimo. Otra característica que encontramos ahora es que si tú juntas dos imanes, y ahora pongámosle nombre, supongamos que ese sea el polo norte y ese sea el polo sur de los imanes, si juntamos dos imanes de tal forma que queden unidos, o no unidos, sino queden cerca un polo norte con un polo sur, estos dos imanes sencillamente se van a atraer. Si tú juntas un polo sur con un polo norte de dos imanes, se atraen. ¿Ya? Aquí existe una fuerza de atracción. Pero si al revés tú juntas un polo sur con otro polo sur, y cuando digo junta me refiero a tratar de juntar un polo sur con otro polo sur, no los vas a poder mantener unidos. Se van a separar. ¿Ya? Aquí va a existir fuerzas de repulsión. Por lo tanto, ¿qué se concluyó ahí? Se concluyó que un polo norte magnético con otro polo norte magnético, o un polo sur magnético con otro polo sur magnético, siempre van a tener una fuerza de repulsión entre ellos y tú no los vas a poder juntar. Pero si al contrario tú unes un polo norte con un polo sur, sí va a ser factible esa unión, sí van a quedar adosados, porque polos distintos se atraen y polos iguales se repelen. ¿Ya? Esa característica, esa propiedad de los imanes es sumamente interesante e importante. Si tú tratas de unir dos polos magnéticos del mismo norte, vas a tener repulsión entre ellos, sí o sí. No vas a poder unirlos. Pero si unes o tratas de unir polo norte con polo sur, ¡paf!, no hay problema, se van a juntar. Propiedad de los imanes. Ahora, conociendo eso, además podemos descubrir otra
otra característica de ellos. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? Que si tú tienes un imán con polo norte y con polo sur, y tú ese imán lo rompes, lo quiebras, hagamos ahí la quebrazón, ¿ya? Tú quiebras el imán, este polo norte sigue siendo polo norte, y este polo sur sigue siendo polo sur. Por tanto, este es un polo sur, y este pasó a ser un polo norte. Y generas dos imanes. Y si cada uno de estos trozos los vuelves a quebrar, ahí los vuelves a quebrar, ahí está la quebrazón, ¿verdad? Este polo norte sigue siendo norte, ese polo sur sigue siendo sur. Y como esto era un polo norte, si eso es sur, eso es norte, ¿verdad? Esto es norte, eso es sur. Si esto es norte, ese es sur, este es norte y ese es sur. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tú no puedes lograr en los imanes tener un monopolo. No dije monopolio, ese es otro cuento y ese sí lamentablemente existe. Monopolo, un polo. En un imán, tú al quebrarlo, no puedes solamente agregar, oh, aquí tengo un polo sur de un imán. No, vas a seguir teniendo otro imán. Propiedad de los imanes. ¿Estamos? Entonces, fíjate, ya llevamos varias características de estos imanes. Tienen polos que se llaman norte y sur. Se orientan según la misma dirección norte-sur terrestre. ¿Ya? De ahí el nombre polo norte, polo sur. Polos de igual nombre no se juntan, siempre se repelen. Y polos de nombres distintos se tienden a juntar. ¿Ya? Y lo último que acabamos de decir, un imán nunca pierde su propiedad de tener polos. Tú lo partes y vas a tener dos imanes. Y los vuelves a partir y vas a tener 4 imanes, etc. ¿Estamos? Fíjate que a modo de... Me acordé recién esto de que el imán se oriente en la dirección norte-sur terrestre. Bueno, de ahí, al poco andar, ¿cierto? Se inventaron obviamente las brújulas. La brújula es una flecha, una puntita magnética, ¿cierto? Que apunta siempre al norte. Y aquí tengamos cuidado, porque se apunta siempre al norte, y Gilbert algo ya dijo, si la Tierra tiene su polaridad norte-sur, y la brújula apunta al norte, claro, y sabiendo ahora que polos nortes y nortes se repelen, sures y sures se repelen, la única posibilidad que se oriente esta brújula al norte es que la punta de la brújula sea sur, pero no, la punta del imán es norte, así lo hemos definido. Si el imán se orienta en esa dirección, dijimos, el que apunta al norte es norte, el que apunta al sur es sur. Lo acabo de borrar, ¿verdad? Por lo tanto, la brújula es norte. La punta de la brújula es norte y apunta al norte. Entonces, cuidado acá, porque también podemos decir ahora que cómo va a ser norte si eso es norte, pero no nos confundamos. No nos confundamos. Yo estoy hablando de polo norte magnético. ¿Ya? Voy a borrar acá. Yo estoy hablando de polo norte magnético. Voy a hacerle nuevamente la Tierra grandota. Ahí está el polo norte de la Tierra que nosotros conocemos. Y el polo sur de la Tierra que nosotros conocemos. Es decir, me refiero a norte y sur geográfico. Y si tú cuelgas un imán natural o artificial o pones una brújula, el imán se orienta de esa forma, donde el norte se llama norte porque apunta al norte. Y el sur se llama al sur porque apunta al sur. Por lo tanto, si esto es norte del imán, o sea, norte magnético, eso no puede ser norte magnético. Porque dos nortes se van a repeler. Esto debería girarse. Por lo tanto, esto que hay arriba es sur. Es un polo sur. Alguien podrá decir, el profe Checho enloqueció. ¿Cómo para arriba va a estar el polo sur? Sí, pues muchachos, para arriba está el polo sur. Para allá, para Alaska. Obvio. Pero polo sur magnético. Que corresponde al polo norte geográfico. O sea, tranquilo, no va a cambiar los mapas. El polo norte sigue estando para arriba, pero es un norte geográfico.
lo que corresponde a un polo sur magnético. Y hacia abajo, hacia nuestra Antártica, ¿verdad? Va a seguir estando nuestro polo sur geográfico, ¿cierto? Geográfico. Pero esto corresponde a un polo norte. Sí, el polo norte está hacia la Antártida, pero el polo norte magnético. Cuidado con eso. Yo podría decirles fácilmente entonces que la Tierra tiene 4 polos. Claro, pero son nombres, solamente semántica. ¿Ya? Polo norte, allá arriba, Alaska, ¿verdad? Sí, es polo norte, geográfico. Pero ahí hay un polo sur magnético. Y por eso las brújulas, y por eso los imanes apuntan hacia allá con su polo norte. Porque el norte magnético es atraído por el sur magnético. Y el polo sur magnético apunta hacia abajo, porque es atraído por el polo norte magnético. ¿Ya? Ahora que reciban norte y sur al revés, eso es por la geografía. En cuanto a geografía, sí, el polo norte está hacia arriba. ¿Por qué ese nombre? No me pregunten a mí. Investíguenlo. ¿Ya? Ok, eso quería comentarle acerca de estas propiedades de los imanes. Pero fíjense ustedes que, habiéndose descubierto esto, y por allá ahora, por el año 1600, 1610, 1620, por ahí, apareció un físico danés, ya un físico danés, don Christian Ørsted, Hans Christian Ørsted, ahí sí, Hans Christian Ørsted, ¿cierto? Danés, quien se dio cuenta, ¿cierto?, de una relación bastante interesante entre el magnetismo y la electricidad. Al comenzar esta sesión les dije yo que antiguamente el magnetismo era una unidad, como una rama aparte de la física. Bueno, hoy día se habla del electromagnetismo. ¿Por qué? Porque gracias a este señor que les digo, danés, el señor Hans Christian Ørsted, se logró determinar que esa relación existe y no es menor. Mira, ¿qué fue lo que hizo Ørsted? Hizo lo siguiente. Él formó un circuito eléctrico, vamos a dibujar acá el circuito eléctrico, con un cable en donde por ahí pasaba el conductor eléctrico, ¿ya? Pongamos una ampolletita por acá para que no haya cortocircuito, ¿verdad? Positivo, negativo, y pongámosle acá un interruptor. Un circuito muy simple eléctrico, en donde dejamos pasar corriente eléctrica en un sentido. Acuérdense que la corriente puede ser la corriente real o la convencional, da lo mismo, ¿ya? Y resulta que acá, paralelamente al cable eléctrico, Ørsted puso una brújula, una agujita magnética. Puso de tal forma esa brújula que la aguja magnética, ese es el norte magnético, quedaba direccionado igual que el cable eléctrico. El polo norte geográfico estaría allá, ¿cierto? Acuérdense lo que hablamos recién, porque ese sería el sur magnético, por eso atrae la agujita norte. Eso ya está claro, ¿ya? Pero preocupémonos de esto ahora. Paralelo al cable eléctrico. Pues cuando Ørsted cerraba el circuito, ahí está cerrado, ¿ya? Encendía la ampolletita, obviamente, porque le llegaba corriente eléctrica, esta aguja magnética dejaba de estar en esa posición e inmediatamente tendía a quedar perpendicular. No nos preocupemos si el norte va allá, el norte va acá, porque va a depender de cómo circula la corriente. Por tanto, me interesa que les quede claro que la dirección cambiaba, no el sentido, no me interesa el sentido por ahora. La dirección quedaba perpendicular a la corriente eléctrica. La corriente eléctrica circulaba por acá, pues el imán quedaba perpendicular. Cuando Ørsted abría el interruptor, es decir, se apagaba esta ampolletita, la brújula, la agujita magnética, ¿cierto?, volvía a su estado original. ¿Ya? O sea, claramente lo que Ørsted descubrió es que había una influencia de la corriente eléctrica sobre la brújula, sobre la aguja magnética. Es decir,
había una relación fuerte entre la electricidad y el magnetismo. Señores, hágase el electromagnetismo. Y de ahí, ¿cierto?, aparece esto como parte importante, integral de la física como unidad completa, el electromagnetismo. Si bien es cierto, un imán per se existe, también existe gracias a la electricidad. Yo, gracias a la electricidad, podría lograr efectos magnéticos. Y gracias al magnetismo, podría lograr efectos eléctricos, porque están relacionados. Interesante e importante descubrimiento de don Hans Christian Ørsted. Ahora, la pregunta que quizás se estén haciendo: ¿por qué? O sea, ¿a qué se atribuye esto? ¿Ya? Bueno, lo que está sucediendo, muchachos, es que todos sabemos que la corriente eléctrica son cargas en movimiento, ¿verdad? Entonces, lo que acá se ha definido sencillamente es que existe una carga eléctrica que se está moviendo con cierta velocidad, y hay una carga eléctrica, ¿cierto?, que se está moviendo con cierta velocidad. Esa carga eléctrica genera fuerzas, cuando están en movimiento, fuerzas magnéticas, además de la fuerza electrostática ya existente. Si nos acordamos de la electrostática, nos acordamos de Coulomb, ¿cierto?, nos acordamos de campo eléctrico, todo lo que vimos acerca de ello, acordémonos entonces que dos cargas que están en reposo, siempre, ¿cierto?, van a generar una fuerza entre ellas, la fuerza coulombiana, fuerza eléctrica. Esas fuerzas siguen estando. Si yo acerco estas dos cargas, llamémoslas positivas, se van a estar repeliendo, ¿ya? Se están repeliendo. No les demos movimiento todavía, mira. Están ahí, en reposo. Estas inmediatamente se van a repeler, ¿ya? Va a empujar para allá, la otra empuja para acá, etc. ¿Por qué? Porque hay una fuerza repulsiva. Cargas iguales. Pero si además estas cargas las dotamos de velocidad, es decir, de movimiento, además existe entre ellas una fuerza de origen magnético. Una fuerza que genera magnetismo. Y ella es la causante de que la electricidad, de que esta carga en movimiento te genere esta capacidad de atraer. Interesante. Hecho descubierto por Hans Christian Ørsted, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en sí acá? Bueno, obviamente lo que sucede es que al moverse, así como se generan campos eléctricos, también se va a generar campos magnéticos. Y esa fuerza magnética generada por los campos magnéticos es lo que nosotros, ¿cierto?, normalmente utilizamos acá y vemos, y hablemos cómo comenzó la sesión, ¿cierto?, y vemos, ¿cierto?, cómo es posible que estas chapitas se peguen en los refrigeradores. Porque está esa fuerza de atracción magnética. ¿Producto de qué? De que la carga en movimiento generó campos magnéticos. Campo magnético que lo definiremos, no, lo denotaremos con una letra B mayúscula y totalmente vectorial. Eso, muchachos, acerca del magnetismo y de este inicio del electromagnetismo. Ojalá les haya interesado el tema. Chao, hasta pronto.